Esta es una presentación para la Universidad EXI, un trabajo de la asignatura Cálculo Vectorial y la aplicación del cálculo vectorial al contexto real de la ingeniería mecánica con el profesor Miller Palacios, los compañeros Cristian Alvarado, Andrés Gómez, Brian Lombana y Diego Jiménez. En el presente video pretendemos abordar la aplicación de la transferencia de calor del interior de la cámara de combustión de un motor de combustión interna, obviamente, hacia los elementos exteriores del mismo, evaluándolo a 90 grados centígrados, que es la temperatura en la que se activa el sistema de refrigeración del vehículo. Es decir, que el vehículo, cuando llega a 90 grados centígrados, activa su sistema de refrigeración y no permite que haya sobrecalentamiento. Entonces se evalúa en esa rango de temperatura en este vehículo comercial, que es el Renault Clio, y aquí podemos apreciar los datos de la ficha técnica, donde nos indican el caballaje, la cilindrada, la disposición del motor de 4 cilindros en línea y otros datos que complementan la información, como la carrera del pistón y el cubicaje del motor, que nos va a servir más adelante, y en estos momentos las vemos ejemplificadas. El diámetro del cilindro, el diámetro de la camisa del pistón exterior, que es como el elemento que vamos a analizar, el elemento cilíndrico que contiene la combustión del motor, el volumen del cilindro, y tenemos un motor de 1600 centímetros cúbicos y a una temperatura ambiente o temperatura de arranque de 15. Para avanzar, conseguimos comprender el concepto de gradiente. Se llama gradiente de una función al punto P de la función al vector que sale del punto P, y sus componentes son las derivadas parciales de la función en dicho punto. Entonces lo que vamos a hallar son las derivadas parciales de la función en ese punto para encontrar la variación de temperatura. Pero para comprenderlo un poco mejor, evaluamos entonces la ley de Fourier. La ley de Fourier entonces dice que la CAJ, la densidad de corriente de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, que se establece en la barra debido a la diferencia de temperaturas entre dos puntos de la misma. La ley de Fourier afirma que hay una proporcionalidad entre el flujo de energía J y el gradiente de la temperatura, siendo K una constante característica del material denominada la conductividad térmica. K entonces es una constante, pues, que depende de cada uno de los materiales que se usen. En nuestro caso es el aluminio y equivale a 205. Vamos a hallar entonces la transferencia de calor con la ley de Fourier y nos tiene que entregar un resultado en joules de energía para saber cuál es la energía que sale del motor en su funcionamiento. Esta es una imagen de un motor de combustión interna, pues para que se entienda más fácilmente, pues es un elemento mecánico que transforma la energía del combustible consumida en una explosión en energía mecánica y en caballaje y en una serie de factores que nos encuentran en unos resultados y en unos datos. Entonces vamos a analizar la ley de Fourier y la transferencia de calor, que se expresa con la letra Q. La ley de Fourier establece que Q es igual a menos el área por la constante K por el delta de la temperatura sobre el delta del radio. Pero entonces la ley de Fourier lo que nos dice y nos analiza es que un elemento que está cerca de una fuente de calor y recibe calor por y es irradiado por este calor y recibe la energía. El material, conforme a su masa y varias condiciones, el elemento que recibe la energía, llamada calor, incrementa su temperatura desde una temperatura pues más baja siempre a una temperatura más alta. El calor aplicado es entonces Q, que es igual al área por la constante K del delta de temperatura sobre el delta del radio. Entonces miramos y analizamos el funcionamiento de un motor de combustión interna que tiene un cigüeñal, que tiene un sentido de giro, un pistón y una cámara de combustión donde existe una explosión.
Esa sería entonces nuestra camisa del cilindro y es el elemento que vamos a tomar para analizar cómo se transfiere el calor a través de él, desde la cámara de combustión hacia afuera del cilindro. Decimos entonces que el calor se expresa también como la fuerza impulsora sobre la resistencia. Y la resistencia sería entonces nuestro cilindro, que tiene un radio mayor y por supuesto un radio menor o un radio interior que sería equivalente también al radio del pistón. Una temperatura interior que es la de la cámara de combustión en funcionamiento y una temperatura exterior que es la que nos da la lectura del sensor de temperatura del sistema de refrigeración del vehículo no superando los 90 grados centígrados y ese sería entonces nuestro flujo de calor a analizar, dado que el calor es el delta de T sobre dr sobre A por la constante K. Entonces vamos a hallar ahora el área. El área de transferencia de calor en una superficie cilíndrica. Y para comenzar miramos primero la longitud. La longitud va a equivaler entonces a la carrera del pistón, que es una longitud que nos entrega nuestra ficha técnica del vehículo dentro del cilindro. Y como es un área de un cilindro, entonces el área sería igual a 2pi por r por la longitud, que es la carrera del pistón. El área interna y hay un área externa. Hay que evaluar las dos porque estamos evaluando es el espacio por donde se transfiere el calor de adentro hacia afuera del motor. De manera que la temperatura interna va a ser superior a la temperatura externa. Y nuestra pared, ahí se ve ejemplificada la pared que vamos a analizar como nuestro elemento material de transmisión de calor. Habíamos visto entonces la función de calor y la analizamos reemplazando el área que ya habíamos dicho que era igual a 2pi por r por la longitud o la carrera del pistón. Esto multiplicado por la constante K por el dt sobre dr. Y ahora tenemos que nuestro calor con nuestra constante K salen de las integrales y se evalúan entre el radio más pequeño al radio más grande y entre la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Y como la energía no se destruye ni se transforma, entonces se igualan estas dos. Al evaluar la integral, nos resulta esto, que Q es igual a K por 2pi por L por la diferencia de la temperatura sobre el logaritmo natural por la diferencia o el dividendo del radio mayor sobre el radio menor. Usamos la conjugada y encontramos que el área sería igual a 2pi por L por el radio 2 menos el radio 1 sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. Encontrando así el área logarítmica media para poder determinar entonces la transferencia de calor desde el punto interno del cilindro hacia el externo en nuestras condiciones controladas desde los 15 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados. Entonces mostramos que el área y en Q, que Q es la transferencia de calor a través de la pared del cilindro que expresa esta área logarítmica media. Así que encontramos que el calor es igual a T1 menos T2 sobre el radio 2 menos el radio 1 sobre la constante K por el área. Encontramos también que la ficha técnica de nuestro Clio 1.6 nos indica los valores que necesitamos para resolver nuestro ejercicio, de manera que procedemos a resolver con las ecuaciones que encontramos, que el calor es igual a T1 menos T2 y el área es igual a 2pi por L
por R2 menos R1 sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1. Así que comenzamos a resolver. T1, como habíamos dicho antes, 15 grados centígrados porque lo tomamos como una temperatura ambiente. T2 sería equivalente a 90 grados centígrados, que sería la temperatura máxima que permite el vehículo para encender el sistema de refrigeración, y no habría entonces mayor transferencia de calor a partir de ese momento. De manera que será nuestra temperatura máxima a evaluar o temperatura tope para saber la transferencia de calor en este motor. Tenemos el radio 2 y convertimos las unidades a metros. Convertimos las unidades a metros y los grados centígrados a Kelvin para evaluar de manera más precisa y encontrar nuestro resultado fácilmente en joules. Así que calculamos, reemplazamos los datos en las ecuaciones y encontramos que nuestra transferencia de calor es igual a 62.671,43 joules, y esa es la energía o el calor disipado por el motor a través del cilindro cuando funciona desde 15 grados centígrados a 90 grados.